Bienvenidas y bienvenidos a un episodio especial de Naticum, el espacio donde el derecho, la justicia y la sociedad se encuentran. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer excepcional, cuya trayectoria académica, judicial y social la han posicionado como una de las candidatas más destacadas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Olivia Aguirre Bonilla, con doble doctorado en Derechos Humanos y en Derecho Judicial, maestra en Derecho Penal Judicial y en Derechos Humanos e Interculturalidad, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La doctora Aguirre ha dedicado su vida profesional a la academia, el litigio con enfoque en derechos humanos y género, la investigación interdisciplinaria y el activismo jurídico. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde hace más de una década, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, articulista en medios de comunicación y una voz firme en foros nacionales e internacionales donde se defiende la justicia con rostro humano. Hoy nos acompaña para hablar de sus propuestas como candidata a ministra de la Suprema Corte, donde impulsa una justicia interdisciplinaria, transparente, cercana a la gente y con verdadero compromiso social. Quédate con nosotros para conocer la visión de una mujer que ha hecho del conocimiento, la congruencia y la empatía sus herramientas más poderosas para transformar el sistema de justicia. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. El día de hoy tendremos un episodio muy especial. Se encuentra con nosotros la doctora Olivia Aguirre Bonilla, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí con Naticum y todo el público bonito que nos escucha. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Pues es para nosotros un honor. No solo que estés en Naticum, sino que además estés en Mérida, Yucatán. Bienvenida, por supuesto. Y además con la oportunidad de platicar con alguien que, de acuerdo con las encuestas, pues está muy bien posicionada para este proceso electoral tan importante para nuestro país, ¿no? De verdad nos da mucho gusto que estés acá. Muchas gracias. Pues de hecho elegí venir a Mérida también porque dentro de mi campaña pues sí ando un poquito limitada de recursos y de tiempo, pero dije en Mérida tengo que ir a hacer campaña y pues aquí estoy muy contenta. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Y pues es doble el agradecimiento, porque efectivamente sabemos que para este proceso electoral los recursos están limitados. Y quiero comentarle a la audiencia, aunque independientemente de que ahorita nos comentes tú, pues desde Ciudad Juárez, sí, ¿no? Prácticamente recorriendo el país así entero, y eso nos llena de mucho gusto acá para quienes vivimos aquí en Yucatán. Y bueno, pues indudablemente que nuestra audiencia ha estado muy pendiente de los distintos episodios de nuestro podcast, porque hemos entrevistado a varias candidatas, candidatos, particularmente pues a quienes van a contender aquí en la región, aquí en Yucatán. Pero la elección de una ministra, de un ministro de la Corte, yo creo que es de especial importancia. Yo creo que no hay una magistratura más importante en México para los abogados y para la ciudadanía en general, creo yo, que quienes van a juzgar, ¿no? los temas constitucionales en nuestro país. Entonces, para nosotros, pues indudablemente que es un honor, un placer tenerte acá. Y bueno, para comenzar, pues nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu formación académica. En ese sentido, ¿qué nos puedes platicar? Sí, bueno, yo soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo radico en Ciudad Juárez. Tengo ya 39 años de mi vida viviendo en esta hermosa frontera con El Paso, Texas. Y bueno, he fusionado el ámbito de la academia con el ámbito de la investigación también. Soy investigadora, soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Bueno, ya le cambiaron el nombre, pero todos lo identificamos con el CONACYT, ¿no? El SNI. Y he abonado también al desarrollo progresivo de los derechos humanos desde esta área, desde el área de la investigación, desde el área de la teoría.
y lo fusiono con el litigio porque soy abogada litigante, tengo más de 15 años litigando materia civil, familiar y amparo. Y bueno, esa formación, a partir de mi ingreso en la academia, he tenido la oportunidad de seguirme especializando en el área académica. Tengo un doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y tengo un segundo doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Y adicionalmente, bueno, he tenido esa línea en los derechos humanos. Tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo y una maestría en Derecho Penal y Judicial. Me he enfocado en esa línea y también mis investigaciones han ido en la línea de derechos humanos con enfoque en derechos sociales, pero también en víctimas de violaciones a derechos humanos. He tenido esas vertientes en mis líneas de investigación y bueno, considero que mi perfil es un perfil multidisciplinario, académica, científica, pero también litigante. Y el ser litigante también me posiciona como conocedora del sistema de justicia y de las deficiencias de nuestro sistema de justicia. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, aquí evidentemente una carrera muy sólida, como tú bien lo indicas, tanto en el ámbito académico como en el científico, y evidentemente como abogada postulante. Y bueno, y entonces, ¿qué te motiva para postularte como candidata a la Corte? Porque además, esa es la más alta magistratura. Sí, ¿no? Sí. Bueno, a partir de la reforma que se da el año pasado en septiembre, conocemos que el trasfondo de esta reforma es el tema de la corrupción, del nepotismo, del influentismo, pero también había otro tema importante que era la oportunidad que llegaran nuevos perfiles al Poder Judicial, perfiles jóvenes, perfiles comprometidos con la justicia en nuestro país, con vocación de servicio. Entonces, a partir de que se da esta reforma, yo escuchaba mucho al presidente López Obrador en las mañaneras que decía, queremos que lleven jóvenes. Antes no tendríamos esta oportunidad. Si la reforma no se hubiera dado, yo no podría estar en la boleta electoral el día de hoy. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que quienes llegaban a estos cargos, sobre todo el del máximo Tribunal Constitucional, pues eran quienes estaban cercanos al poder en turno, al poder político en turno y sobre todo cercanos al Ejecutivo. Claro. Porque era el Ejecutivo quien mandaba las ternas al Senado y a su vez el Senado pues ratificaba básicamente los perfiles. Eran cargos que no eran accesibles. Igual, juez de distrito, magistrados de circuito, eran cargos muy difíciles de acceder porque sabemos, hay que decirlo, hay nepotismo, hay influyentismo, amiguismo, hay muy buenos perfiles también en el Poder Judicial, porque es así, pero para llegar a esos cargos estaba casi imposible, aunque tuvieras un excelente perfil, porque si bien había carrera judicial, había exámenes de oposición, también sabíamos que se filtraban esos exámenes de oposición, también sabíamos que al final llegaba el amigo del fulanito, del primo de la magistrada o el juez. Entonces era una oportunidad histórica y fue una oportunidad que yo no quise desaprovechar y dije, bueno, me voy a registrar, ¿por qué no? Nadie me dijo que me registrara, sí quiero dejarlo claro porque me han dicho, ¿quién te dijo? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está apoyando? Nadie. Yo me registré y cuando me registré, te voy a confesar que sí tenía mis dudas porque dije, híjole, si está amañado todo este proceso, no voy a llegar. Pero si realmente están revisando los perfiles, yo tengo muy buen perfil, no tendría por qué no llegar si cumplo con los requisitos formales, pero también con los requisitos de experiencia. Creo que soy de las únicas, si no me equivoco, de las únicas candidatas que tiene 2 doctorados y que forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras. Bueno, creo que hay otra que ya es ministra, que tiene 70 años, que sí forma parte de este Sistema Nacional de Investigadoras también, pero como académica al 100%, pues creo que soy la única. Y eso me orilló a registrarme. Eso te motivó, ¿no? Y como lo hemos visto, perfiles como el tuyo, como tú bien indicas, perfiles académicos con una experiencia sólida, también le han venido muy bien en el pasado a la Corte. Hemos tenido ministros y ministras que no necesariamente forman parte del proceso de la carrera judicial y que abonaron enormemente a la interpretación constitucional.
Y bueno, y en ese sentido, has postulado una serie de propuestas sumamente interesantes. Sí. Y creo que reflejan tus propuestas de alguna manera tu visión, tu formación. Y comentabas hace un rato pues el tema académico, el tema científico, el tema de litigio y ese carácter interdisciplinario que te caracteriza a ti y que además también lo postulas en tus propuestas, ¿no? Así es. Has mencionado que la justicia tiene que ser también con una múltiple visión. En ese Así es. sentido, ¿en qué consiste la propuesta? Bueno, traigo 6 puntos de trabajo. Uno de los primeros puntos que traigo es que es el eje científico, porque como científica estoy consciente que tenemos que hacer uso también de otras áreas del saber, del conocimiento, porque hay casos complejos y difíciles que llegan a la Suprema Corte que no solamente se pueden resolver con lo meramente legal, sino que es importante también apoyarnos de otras áreas del conocimiento científico, de material científico, que en ocasiones realmente se desestima y es tan valioso. Y yo estoy consciente de que el desarrollo empírico que ha tenido la investigación también abona para poder resolver casos complejos. Ese es uno que tiene que ver precisamente con mi perfil como científica. Traigo otro punto que tiene que ver con la transparencia. Hemos visto cómo la Suprema Corte también ha mantenido ocultos fideicomisos millonarios, no han transparentado de manera clara cuál ha sido el presupuesto, incluso los salarios. Nos empezamos a dar cuenta el año pasado cuánto era lo que verdaderamente ganaban con percepciones ordinarias y extraordinarias, y la verdad es que era una vergüenza. Ahora, ¿qué propongo yo dentro del punto de trabajo de transparencia? Estar informando cada 3 meses al pueblo de México cuál es el presupuesto, pero también en qué se gasta, cuál es lo que está destinado para la divulgación de los derechos humanos, qué es lo que está destinado para salarios, qué es lo que está destinado para cada área de la administración de la Suprema Corte, sin necesidad de que nos lo soliciten. Es decir, estarlo informando porque el pueblo de México tiene derecho a saberlo, es un derecho a la información y nosotros tenemos que ser partícipes también en dar y en divulgar esa información, que es el punto de trabajo número 2. El 3 tiene que ver con la accesibilidad, que se vincula con los otros puntos de trabajo. Hemos tenido una corte que no ha sido accesible. No podemos presenciar una sesión de la Suprema Corte. Es falso que las audiencias son públicas. Podemos verlas por el teléfono en una sesión en vivo, pero realmente si tú quieres el día de hoy ir a una sesión del Pleno en el supuesto de que estuviera sesionando, la Corte es de puertas cerradas. La única forma de entrar a la Suprema Corte es haciendo una cita por internet para una visita guiada. Claro. Pero tú como ciudadano no puedes entrar a ver lo que está sesionando la Corte, de qué forma sus decisiones están impactando en la vida de las personas. Y algo tan básico, conocer a quiénes son nuestros ministros y ministras. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Si tú le preguntas a una persona, a un ciudadano de a pie en unas entrevistas callejeras, porque yo las ando haciendo, no saben los nombres de los ministros, no sabe qué hace la Suprema Corte. ¿Y eso a qué se debe? A que hemos tenido una Suprema Corte que no le ha interesado tampoco acercarse a la gente, a que conozcan lo que hacen, de qué forma impactan sus decisiones. Y esta va de la mano con la descentralización de la Corte, que es otro punto de trabajo que tengo. ¿Qué implica? Mucho se nos dice, y muchos candidatos yo los he escuchado, no es la Suprema Corte cercana al pueblo, vamos a acercarla, pero ¿cómo? No nos dicen el cómo. Yo traigo una propuesta muy clara y que es viable y que es realizable, obviamente siempre y cuando el resto de los ministros también estén de acuerdo. No hay que reformar ni la ley orgánica ni la Constitución porque se puede hacer a través de acuerdos generales, y esto tiene que ver con sesionar una vez al mes en los distintos espacios, en las distintas regiones de la República, en las distintas entidades de la República, que el Pleno sesione una vez al mes, para de esa forma nosotros llegar a la gente, que la gente pueda asistir a una sesión del Pleno, que conozca a sus ministros y a sus ministras. Y fíjate, esa propuesta ya me la copiaron 2 candidatos y yo fui la primera, cabe señalar que fui la primera en hacer esa propuesta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos eso hace, sesiona fuera de sede. ¿Por qué nosotros no podremos hacerlo? Por supuesto. Y claro que eso implica transparencia, porque tú vas
a una entidad federativa, a Mérida, es más, que aquí pueda estar sesionando, que la gente se pueda inscribir para poder entrar a una sesión del Pleno. Obviamente, la Suprema Corte tiene que hacer convenios con los estados para poder llegar a una sede donde pueda sesionar, ¿verdad? Y esto tiene pues dos impactos. Uno, te conoce la ciudadanía, conoce qué hace un tribunal constitucional, también ve de qué forma impactan esas decisiones. Pero por otro lado, aprovechar esa itinerante corte para que la corte pueda divulgar derechos humanos, hacer audiencias públicas, escuchar a la gente, porque al final del día esas son las problemáticas que toca resolver. Y si las desconocemos, si resolvemos sin sensibilidad social y humana, pues realmente estamos resolviendo desde el escritorio. Y esa es mi propuesta, que se vincula con la accesibilidad, con un lenguaje sencillo y coloquial, que la gente entienda cómo le está impactando esa decisión, y también la divulgación constante de los derechos humanos. Por supuesto, y fíjate qué interesante lo que comentas, porque voy a poner un ejemplo de una controversia constitucional que está ahorita aquí en la región. Precisamente es un conflicto de límites territoriales que tienen los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estaría padrísimo que la sesión sea en el lugar donde se va a resolver el diferendo limítrofe, ¿no? En todo caso. Y además, algo muy importante que comentabas, tener el acceso al juez constitucional, porque no solo hoy es complicado entrar a la corte, es imposible ver a un ministro. Sí, claro. O sea, pedirle una audiencia para hacer un alegato de oídas es verdaderamente, creo que era más fácil ver al presidente López Obrador, que tenía la magistratura presidencial, que en algún momento visitar la corte. Pues déjame decirte que si hay despachos que sí tienen ese privilegio de hacer alegatos de oídas en la Ciudad de México con los ministros, pero ¿quiénes son? Pues esos despachos posicionados económicamente y vinculados con el poder económico, ¿no? Pero realmente siempre ha estado cerrada, como bien lo comentas. Sí, yo creo, y de hecho no es un tema de Omar, ¿eh? Sí. O sea, en el foro, cuando vamos a la corte, ha sido una problemática el tener el acceso. Sí. Y qué bueno, qué interesante la postura. Pero además te comentaba de esta controversia del diferendo limítrofe, porque ahí aplica totalmente lo que tú acabas de comentar, de tener esa visión multidisciplinaria de la justicia. Porque vas a venir a resolver un diferendo limítrofe entre 3 entidades que agrupan comunidades mayas. De entrada, pues el tema de los peritos en topografía y los ingenieros que tengan que desarrollar y que tengan que plantear su visión acerca de la problemática. Pero además, la decisión que se tome impacta en la vida de las personas. Y particularmente en un grupo de personas como son las comunidades mayas que habitan la región donde está el diferendo limítrofe, ¿no? Entonces, indudablemente que la itinerancia sumado al perfil interdisciplinario que nos estás planteando, pues es muy interesante y ojalá de verdad lo deseamos mucho. Muchas gracias. Yo siempre he dicho que Mérida es la ciudad perfecta, solo le falta la corte. Que la corte estuviera acá, ¿no? Entonces, pues va a estar, próximamente aquí va a estar. Una itinerancia estaría maravilloso acá con nosotros, ¿no? Y en ese sentido creo que efectivamente la gente hoy se pregunta con cierta regularidad a partir de la reforma, bueno, ¿qué hace la Corte? ¿Qué hace un ministro? ¿Qué hace una ministra? Nos has comentado acerca de la transparencia, de la accesibilidad, pero hay algo en lo que creo que también hay que trabajar y es en hacer más entendibles las sentencias del Tribunal Constitucional. En ese rubro, ¿tú qué opinas? De hecho, traigo un punto de trabajo que habla precisamente de eso, manejar un lenguaje sencillo, coloquial y accesible. Si bien hay criterios de la Suprema Corte respecto a las lecturas de lenguaje sencillo, la realidad es que no es generalizado. No es cierto que todas las sentencias son en ese lenguaje sencillo, coloquial y accesible. Y no solamente las sentencias, sino también en la forma en la que se conducen en el pleno o en las sesiones. A veces ni yo entiendo lo que están diciendo porque utilizan palabras muy técnicas cuando pueden aterrizarlas, o un lenguaje muy rimbombante para escucharse muy profesionales según ellos, pero al final del día se les
olvida que lo que ellos están decidiendo, la gente debe entender porque va a impactar en sus vidas. Entonces es como yo, que soy docente. Yo cuando voy a dar mis clases de derechos humanos, de introducción al estudio del derecho, no llego con un lenguaje tan técnico porque si no los estudiantes no me entienden. Y también que publico yo cada 15 días mi segmento de opinión en un periódico local allá en mi ciudad. Trato de que mi lenguaje sea sencillo, coloquial, para llegar a más audiencia, para llegar a más público. Igual, lo puede hacer perfectamente la Corte y creo que no lo ha hecho. Correcto, correcto. Y en otro punto también muy importante que ya nos comentaste al inicio, pero creo que vale la pena destacar, tienes un fuerte compromiso con la perspectiva de género. Y lo celebro y además no podría ser de otra manera. Ciudad Juárez es una ciudad sumamente relevante para este tema. ¿Cómo influye esto en tu visión acerca de la justicia? Bueno, primeramente, todo mi litigio, así como ustedes manejan litigio estratégico, mi litigio también es litigio estratégico con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos y enfoque interdisciplinario. Esta visión desde estos 3 enfoques es indispensable en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. No se puede resolver sin un enfoque transversal, sin un enfoque con perspectiva de género, sin un enfoque interseccional y enfoque de derechos humanos, porque entonces no estamos resolviendo de manera igualitaria, estamos discriminando y el mismo artículo primero establece muy claramente la no discriminación y que pues los derechos humanos son para todas las personas, ¿no? Sin discriminación alguna. Y si no identificamos esos contextos de desigualdad, de opresión, si no identificamos esas intersecciones que puede haber, por ejemplo, en el caso que tú me comentabas ahorita de la comunidad maya, de este grupo originario, pues ahí se aplica perfectamente la interseccionalidad, porque son grupos indígenas que han estado oprimidos y hay ciertos elementos que deben de estar dentro de las decisiones como estos enfoques también de género y interseccionales. Entonces, de entrada, en las decisiones de la Suprema Corte deben sí o sí operar de manera transversal, de manera obligatoria. Tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero a veces hay gente que dice, ay, es que es un protocolo, no es obligatorio. Ay, es que no me obligan a juzgar. O, bueno, hay criterios jurisprudenciales que ya te obligan a aplicar esa metodología para juzgar con perspectiva de género, pero también sabemos que en la práctica hay situaciones que no evidencian que están juzgando con perspectiva de género. Entonces debe ser un punto de partida, pero también debe estar de manera transversal en todas las decisiones. Otro tema que está también muy presente en este proceso electoral, desafortunadamente, sigue siendo el tema de la violencia política de género. Sí, ¿no? así es. En este punto, ¿podrías compartirnos tu experiencia? Sí, bueno, yo tuve una experiencia como víctima de violencia política de género de este delito, precisamente cuando iniciamos campaña. Días antes de iniciar campaña, yo publiqué una columna de opinión sobre la violencia política de género y también compartí un segmento de opinión en televisión y yo les explicaba a las candidatas cuáles eran los supuestos que establecía la Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al final terminaba mi participación diciéndoles que si eran víctimas, pues denunciaran, que no se quedaran con la denuncia pública nada más, sino que utilizaran también los mecanismos formales de denuncia que la misma ley establecía. Días después, el 3 de abril, yo fui víctima de este delito porque un medio de comunicación local de allá de Chihuahua publica unas fotografías mías sin mi consentimiento, privadas, y les inserta mi logo de campaña. Y dentro de la narrativa de la nota dice que yo utilizo esas fotografías para enganchar a los usuarios para que vayan a revisar mi perfil porque estoy compitiendo con perfiles de alto nivel. Entonces, por un lado, sexualizan mi imagen porque utilizan unas fotografías personales que no eran de mi campaña y por el otro lado, demeritan mi capacidad para ocupar estos cargos de alto perfil, como lo llaman ellos, y pues eso constituye violencia política de género contra la mujer. ¿Yo qué hice? Pues inmediatamente, en coherencia con lo que yo misma estaba proponiendo a las demás candidatas, si fueran víctimas que denunciaran, denuncié ante el INE
este acto de violencia política de género y el proceso sigue abierto. De hecho, ya tuvimos la audiencia de desahogo de las pruebas y alegatos y ahorita ya está en la etapa de la resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues esperemos que sea una respuesta, una resolución favorable y que siente las bases a no tolerar la violencia política de género contra la mujer, porque en estas elecciones, de manera particular, las mujeres estamos más expuestas, porque la campaña se hace a través de las redes sociales y sabemos que hemos sido las mujeres víctimas de muchos delitos que se cometen en estos contextos de la era digital. El sexting es muy famoso. Bueno, en Chihuahua se llama el tipo penal sexting o violencia a través de los medios digitales, ¿no? Y creo que deben de sentar las bases porque acuérdense que en el 2027 viene otra elección y se renueva el otro 50% de los cargos federales. Así es, así es. ¿Consideras que en este punto de la violencia política de género necesitamos reforzar nuestra legislación o está bien a través de la interpretación judicial que se establezcan algún tipo de mecanismos? Y lo pregunto porque te comentaba al inicio de la pregunta, lamentablemente lo seguimos viendo, ¿no? Lamentablemente lo seguimos viendo. Entonces, ¿qué consideras que habría que adicionar en todo caso para atender este tema? Pienso que debe haber supuestos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia más vinculados con la era digital, que no están en otro apartado que es violencia mediática o digital, pero no están incluidos dentro de los supuestos de ese apartado de violencia política de género. Entonces sí, podemos seguir trabajando en la adición en ese apartado especial de la Ley General del Acceso a las Mujeres, pero también ir sentando criterios más amplios, que eso va a ir saliendo a partir de las denuncias. Y es que eso es otra cosa, no se denuncia. Conozco a otra candidata de Chihuahua que le pasó exactamente lo mismo. Inclusive ciertos medios sacaron fotografías privadas donde ella está en bikini y le dicen que está haciendo campaña en tanga. Ella lo que hace nada más es decir, es que ustedes me sexualizan, yo no, pero yo no supe, desconozco si ella interpuso algún mecanismo legal para que deje un precedente. Por eso para mí era muy importante dejar precedentes, porque estos precedentes son los que van a permitir sentar las bases para reformas o para criterios que puedan beneficiar a otras mujeres que el día de mañana se encuentren en la misma posición que me encontré yo. Así es, así es. No, y esperamos que en el caso de que la ciudadanía te otorgue su confianza, pues también desde la magistratura, desde la corte, se pueden definir criterios mucho más enérgicos, ¿no? Porque definitivamente esto es algo que hay que combatir. Hay un punto aquí en Naticum que nos gusta mucho abordar, que es el tema de la tecnología. Tú has comentado aquí de la relevancia que tienen los medios digitales para estos procesos electorales, para bien y para mal. Ya vimos que se pueden ocupar para bien, pero también puede gente maliciosa hacer uso de ellos. Pero la realidad es que hoy vivimos en una era de cambio tecnológico e indudablemente la inteligencia artificial es una de las herramientas que juega un papel también importante, no solo por el manejo de los datos, sino porque hay quienes pueden ocupar la inteligencia para hacer más eficiente su trabajo, brindar un mejor servicio en el ámbito en el que estén, o también la puede ocupar para mal. En ese rubro, ¿tú ves en el futuro una Suprema Corte con tecnología? No es que no lo haga ahora, pero hay herramientas de inteligencia artificial que hoy son capaces incluso de resolver ciertos casos, ¿no? No digo que todos, pero ciertos casos. ¿Tú ves posible esto en el Tribunal Constitucional? Bueno, yo pienso que sí es importante la inteligencia artificial y también tenemos que ir caminando a utilizar estas nuevas herramientas que nos ayuden y sobre todo en el tema de la administración. No tanto en la decisión de un asunto constitucional, sino que eso sí se debe quedar todavía a las personas, al ser humano, pero sí utilizar esta herramienta de la inteligencia artificial para facilitar mucho trabajo de la Corte. Por ejemplo, el tema de las sentencias.
¿Cómo manejamos todas las sentencias? Un lenguaje sencillo y coloquial. Pues podemos hacer uso de la inteligencia artificial para que nos pueda hacer ese manejo, nos puede ayudar a administrar mejor los criterios, inclusive puede identificar contradicciones de criterios, puede crear sistemas accesibles para la ciudadanía de consulta sin que sea un sistema complejo como lo es. O sea, que ese sistema yo me meto a revisar jurisprudencias y quien no maneja el portal, pues realmente no sabe cómo buscar las tesis aisladas, las jurisprudencias, los criterios de las salas. Es complicado también el propio sistema, la propia página de la Suprema Corte para cualquier persona. A lo mejor para los abogados y abogadas, pues ya estamos familiarizados, pero para eso nos puede ayudar también la Suprema Corte, a administrar y ayudar a que pueda llegar a más personas todo lo que hace la Suprema Corte, pero no tanto utilizar la inteligencia artificial para decidir casos complejos, ¿no? Sino sí apoyarnos de esta herramienta como ahorita, pues ya inclusive en la academia, nosotros como investigadores y sobre todo yo que dirijo tesis, se nos ha puesto sobre la mesa, oye, ¿cuánto porcentaje aceptarías tú de trabajos científicos que utilizan inteligencia artificial? ¿Se puede o no utilizar en los trabajos científicos, sobre todo las tesis de los estudiantes de maestría, de doctorado, ChatGPT? ¿Qué tanto? ¿Se tendría que citar? ¿No lo tendrías que citar? La verdad es que vamos transitando por todos esos procesos de la inteligencia artificial y no podemos estar ajenos. Al contrario, tenemos que empezar también a utilizarlas, ver cómo sacarle provecho. Y siempre también, obviamente, con la revisión humana de lo que se está haciendo. Por supuesto, sí, no, sumamente fundamental. Y además estoy convencido de que eventualmente en la Corte se van a plantear casos, ¿no? Como el que acabas de indicar, muy probablemente de relacionados con la propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué tanto pertenece pues a ChatGPT, qué tanto pertenece a quien le dio la instrucción a la inteligencia artificial? Exacto. Y eventualmente pues serán temas que la Corte tendrá que resolver en ese punto. Y bueno, pues ya para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, doctora, que de verdad te reitero, te aprecio mucho que nos acompañes. Gracias. Comentábamos al inicio, la reforma judicial trae una serie de impactos importantes para la justicia mexicana, que ya nos has ido detallando cuál es tu visión sobre el tema. Pero me gustaría hacerte una pregunta muy concreta. ¿Cómo la ciudadanía podrá confiar en sus jueces constitucionales? Y me refiero particularmente de qué manera nos van a garantizar las ministras, los ministros, a partir de que tomen protesta del cargo, su independencia judicial. Pues precisamente a partir de la democratización del Poder Judicial, que ahora se elige por el pueblo de México a través del voto. Eso es lo que verdaderamente da la independencia, porque el compromiso es con nuestros votantes, con el pueblo de México quien nos eligió. Nuestro compromiso no es ni con el Poder Ejecutivo, porque no me va a poner el Poder Ejecutivo, ni por el Poder Legislativo, porque no me está poniendo el Poder Legislativo, ni con el Poder Económico, porque quien me está poniendo como ministra es el pueblo de México. Mi compromiso es con ellos, no es con ninguno de estos otros 3 poderes o 4. Entonces, y digo 4 porque también están los medios de comunicación, por las presiones mediáticas que puedas tener. Y eso es lo que garantiza aún más la independencia. ¿Por qué? Porque no teníamos jueces independientes, eso es falso. Así habrá la excepción, como lo dije desde un principio, tenemos personal juzgador muy valioso también y que muchos de ellos están el día de hoy en la boleta también contendiendo. Pero el problema es que teníamos un poder judicial secuestrado por el poder económico y sobre todo la Suprema Corte de Justicia. Y ahora ya no. O sea, ahora con este cambio todos somos optimistas de que el Poder Judicial debe mejorar y se debe transformar. Vamos en esa transición
Acuérdense que vamos al 2027 a otro 50% del cambio de los jueces, de los magistrados. Ministros ya no. Ministros sí se eligen en esta ocasión a los 9, que son 5 mujeres y 4 hombres. Es un cargo por 12 años. Pero creo que la garantía de independencia es precisamente la legitimidad democrática que ahora van a tener estas personas juzgadoras. Así es, ¿no? Y sumado a la propuesta de transparencia, yo creo que es fundamental mantener esta comunicación, ¿no? Y si algo nos ha dado mucho gusto a quienes tenemos espacios como este podcast, pues es precisamente el acercamiento que ahora tenemos tanto con ustedes como candidatos, como los que están actualmente en funciones y que también son candidatos. Sin duda alguna hay una apertura y creo que la ciudadanía en general lo está aquilatando, lo está disfrutando en el sentido de, por lo menos ya conozco quiénes están postulando, ¿no? Quiénes están allá y quiénes van a ocupar eventualmente esos cargos. Así pues es. Te queremos agradecer mucho, doctora, tu presencia acá en el podcast de Naticum. No sé si quieras darnos un mensaje de cierre. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias primeramente por este espacio, porque si ustedes no nos dieran estos espacios, nosotros no podríamos estar transmitiendo a la gente quiénes somos, por qué queremos ser ministros y ministras, y sobre todo que conozcan nuestro perfil, como lo comentas. Es bien importante estar bien informado, porque ahorita tenemos que garantizar que lleguen buenos perfiles. Ahorita ya no estamos en el debate si nos gustó o no la reforma, ahorita estamos en lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Garantizar que lleguen buenos perfiles como el mío. Entonces yo las invito a votar este 1 de junio por la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes les van a dar una boleta morada. En la parte de arriba va a haber 5 espacios en los cuales ustedes deberán escribir el número 01. Si usted nada más quiere votar por mí, puede escribir 01 en los 5 espacios o bien escribir 01 y tachar los otros para que no se lo vayan a llenar. Entonces, pues bueno, es bien importante que usted salga a votar, porque así como hay malos perfiles, porque hay que decirlo, no todos los perfiles son buenos de los que están en la boleta. ¿Cómo garantizamos que lleguen buenos perfiles? Saliendo a votar. Dejen la apatía a un lado, porque después no se quejen cuando llegue una persona que no era la apta, que era la persona mala y que ahí está, y si no salimos a votar. A veces pensamos que el tema de la justicia a nosotros, pues en qué nos afecta o no nos impacta. Yo nunca he estado en un juzgado, pero el día de mañana usted puede tener algún problema que necesite acceder a los tribunales, y qué mejor que usted haya elegido a una persona idónea para estar ahí y sea el que mañana le resuelva un asunto en el juzgado. Entonces los invito a votar por la 01 Aguirre Bonilla Olivia, boleta morada. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. De verdad te apreciamos mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en el podcast de Naticum. Bienvenida siempre. Ojalá en la primera itinerancia que tengan a Mérida te volvamos a saludar por aquí. Excelente, aquí estaré con mucho gusto. Me dará mucho gusto saludarte y bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, consultar nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros episodios en este proceso electoral tan importante para México. Muchas gracias y hasta la próxima.